Vamos a orar para empezar a ir platicando, ¿sí? Ok, Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por tu amor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú eres el gran yo soy, Señor, porque tú eres el hacedor de milagros, Señor, y porque tu nombre, Señor, es grande, Señor. Sí, Padre, gracias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre, de este estudio, de esta enseñanza que tú nos das a través de esta carta enviada a Timoteo de parte de Pablo, Señor, sobre las instrucciones para la iglesia, para los creyentes, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, aquí en este grupo, Señor, de estudio, Señor, el cual te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos llenes de ti, de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues están pocos. ¿Qué les pasó ahora? Pocos y pocas. El frío, yo creo que les dio frío, sí. ¿Mande? ¿Les dio frío? Yo creo, ¿verdad? Bueno, pues a mí ya me ven acá enchamarrado, pero yo no estoy en Madero ni en Tampico. Estoy acá en otro lugar que hace bastante frío. Acá en una montaña, en unas cabañas. Y bueno, me arriesgué porque me prometieron que iba a estar bien a la internet. Yo los veo bien a ustedes. Yo no sé si ustedes me vean bien a mí. O sea, si se ve bien la imagen. Ah, qué bueno. Sí, Qué bueno que cumplieron. Y está lloviznando y está así frío. Ya está la garganta también. Pero bueno, qué bueno que nos pudimos conectar. Sí, ya en Madero, Tampico también, en la mañana que salimos de allá estaba frío también, ya estaba enfriando. Ok, pero ya era lo que queríamos, ¿no? sí. Frío y lluvia, pero qué bueno. No, Bueno, lluvia no, frío sí. Frío y por ahí nos quedamos pendientes todavía con... Sí, falta Pati, Sitzime. Falta Pati, ¿verdad? Y bueno, todavía no se conecta Pati. Sí, pero ¿quién es ¿Quién más dijiste? Sitzime. Ok. Aquí estoy. Perfecto. Pues terminamos. ¿Qué les parece? Sí, yo doy el de Pati, ahí está. Perfecto. Terminamos para dar comienzo con con el capítulo 6. Entonces, estamos finalizando. Ok. Adelante. Bien, el versículo 20, Sí. del 20 al 22, que fue el que le tocó a Pati. Ajá. En el 20 dice que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. En este versículo nos dice que ser líder en la iglesia no escuda a nadie de la responsabilidad, al contrario, lo hace a uno aún más responsable, y si están en pecado se deben abordar abiertamente. Los versículos de referencia a que estamos viendo está en Efesios 5:11 y en 2 de Timoteo 4:2. En el 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios
no haciendo nada con parcialidad. Aquí nos habla con una fuerte declaración que refleja la seriedad del trabajo de los líderes de la iglesia, el decir ángeles escogidos. Es idéntico a los ángeles que guardaron su dignidad, que no pecaron. Se les ha dado el encargo de cuidar la iglesia. Y esto lo hemos estado viendo, cuáles eran las características de todas estas personas que estaban delante del Señor dando la palabra y tenían ciertas características, por eso se les denomina ángeles escogidos. Y los versículos de referencia están en Hechos 20:28 y en Primera de Timoteo 6:13 y en Santiago 2:4. En el versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí Pablo advirtió a Timoteo que dejara que un hombre se probara a sí mismo antes de ser reconocido. No debe haber prisa. El tiempo debe de preparar a un hombre y a su ministerio. Los versículos de referencia son en Hechos 15:29, en Santiago 1:27 y en Primera de Timoteo 4:14. Aquí en esta Pablo nos dice que debe de conservarse puro. Si Timoteo fue llamado a observar y evaluar la vida de otros, era importante que pusiera mucha más atención en su vida propia. Y esto queda con refranes muy propios de nuestra cultura, ¿verdad? Que si vas a lanzar, a que no escupas para arriba porque pues puedes salpicarte, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que los demás actúen conforme a la palabra, pues debemos de ser un reflejo. Sí. Ok. Que continúe, Ok, Pat. bueno, Digo, que continúe. quiero hacer unos comentarios, lo que comentaba Noreli, es muy cierto. Aquí Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Va? Aquí puede ser, y lo hay todavía, a veces en las iglesias puede haber personas con, diríamos, distintos grados de amistad con el pastor, ¿verdad? Y pues a veces estas cosas las tiene que guardar el pastor o el líder para no actuar con parcialidad, ¿sí? Por eso le dice no haciendo nada con parcialidad. Y esto es importante. Y rápidamente voy a comentar algo. También dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, está diciendo a Timoteo. ¿Sí? Regularmente, cuando alguien va a ser instalado en algún cargo, ¿sí? Viene la imposición de manos. Y la imposición de manos en aquel tiempo, y que debe ser hoy también, era algo, o sea, el grupo que impone manos es como una identificación de compañerismo, ¿sí? En el ministerio, obviamente, ¿no? Entonces, lo que aquí Pablo también dice, no impongas con ligereza, se refiere a que no aquellos que no tengan la suficiente madurez como para que ocupe un cargo, ¿sí? No precipitadamente darle a alguien algún cargo. Por ejemplo, alguien que tenga un año en la iglesia y le imponen manos para que sea maestro, ¿no? Es un ejemplo nada más que puede suceder. Pues estaría difícil porque tiene poco tiempo, a lo mejor no está siendo discipulado,
etcétera, etcétera. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Por ejemplo, en aquel tiempo, en esa zona de Éfeso había muchos jóvenes convertidos y ellos necesitaban la enseñanza, ¿sí? Y para Timoteo, que estaba joven, pues era un asunto serio en aquel tiempo de elegir maestros y sobre todo nombrarlos para que enseñaran la palabra de Dios. Por eso le dice, tranquilo, o sea, no impongas manos así, a la ligera, pero le dice, y no participes en pecados, precisamente porque desconocía a la persona, ¿sí? El tipo de persona, y al momento de imponer manos, o sea, quiere decir que está participando porque lo desconoce, ¿no? O sea, no impongas manos sobre nadie con ligereza, porque si no compartía la responsabilidad por los pecados de otros, ¿sí? Entonces, es muy claro aquí lo que está diciendo Pablo por lo que pasaba en aquel tiempo y hoy en la iglesia actual también es importante no imponer manos con ligereza. ¿Sí quedó entendido esa parte? Ok. Sí. Ok, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Por ahí está el micrófono abierto. Voy a hablar del versículo 23, donde le dice Pablo, el apóstol Pablo, Sí. a su discípulo Timoteo, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Yo aquí lo veo también como un gesto de padre, de amoroso a su hijo, a su discípulo. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo no tomar agua solamente, que tomaba, voy a cerrar, perdón, disculpen, voy a cerrar la ventana. Maestro Alfonso. Sí. Oiga, yo estoy teniendo problemas con el internet. ¿Ya pasaron los versículos que me tocaba? Sí, Pati, no te preocupes. Sí, por eso les preguntaba que si algunos tenían problemas con internet. Sí, pero no te preocupes. Sí. No te preocupes. Ok. Sí, vamos a continuar. Si quieres, ahorita das un resumen de lo que tú hiciste, Pati, por favor. Ok, continúo. Dice, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo no tomar agua solamente, que tomara un poco de vino porque se enfermaba del estómago. El vino lo ocupaban como remedios o curaciones, evitando el agua que en ese tiempo pues, estaba muy contaminada, porque sabía también que Timoteo cuidaba su santidad, y esto también lo vemos anteriormente, así muy corto, en el capítulo 3, en el versículo 8, donde le da los requisitos o las instrucciones a los diáconos, a los servidores, donde dice, diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. En el versículo 24 dice, los pecados de algunos se hacen patentes, evidentes, antes que ellos vengan a juicio, o sea, ser investigados, más otros se les descubren después. El apóstol hace énfasis en una advertencia nuevamente del proceder de los falsos hermanos que pregonan una cosa, pero en lo oculto hacen lo que a Dios desagrada. A esto se hace referencia también en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de salir a la luz. En Efesios 5:12, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Y en Proverbios 10:9, que dice, quien se conduce con integridad anda seguro,
pero quien anda en malos pasos será descubierto. En el versículo 25 dice, asimismo que se hacen manifiestas las obras buenas y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Está reiterando algo semejante, dice, lo que agrada a Dios se manifiesta porque viene de su espíritu, aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. En Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fe, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios conoce nuestras obras, las buenas y las malas, los errores, y nada queda fuera de su alcance. En Apocalipsis 14:3 dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que ahora en delante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. El apóstol instruía a su discípulo en todo para que no fuera cuestionado en el evangelio por causa de su conducta. Amén. Amén. Ok. El versículo 24, ¿ah? Aquí Pablo dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, ¿ah? En ocasiones Dios va a juzgar los pecados de los cristianos, ¿no? Aquí y ahora, ¿no? Y a veces pues no los juzga inmediatamente, ¿va? Esto no significa que no vayamos a un día ser juzgados, ¿no? Pero vemos que al final de cuentas Dios es justo, ¿sí? Ahora, Pablo escribe este tema, diríamos, también a los corintios, porque en ese tiempo había algunos que no estaban celebrando o conmemorando la cena del Señor de una manera adecuada. Ahí en 1 Corintios 11:30, Pablo les escribió, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto, dice aquí. Sí, Pablo se refería a que algunos ya habían sido juzgados por Dios, algunos estaban realmente enfermos y otros habían muerto como resultado del juicio de Dios. Y nosotros sabemos que nosotros no podemos burlar a Dios. Y lo mejor para nosotros es arrepentirnos, ¿verdad? Porque a veces nuestro pecado daña a otros y hay que rectificarlo, ¿sí? Hay que rectificarlo, hay que arrepentirnos, pedir perdón. Y yo creo que es la forma en que Dios nos perdona, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo, ¿va? Para perdonar cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿sí? Y nos limpia de toda maldad. Entonces, este últimos versículos, pues es muy importante y muy fuerte lo que está diciendo Pablo en relación a esto, ¿sí? Muy bien. Correcto. Pati, ¿quieres agregar algo? Ahí voy. Sí. Sí, no puedo ver la presentación. A ver si me ayuda. A ver si le ponen la presentación, por favor. Sí, voy a compartirles acerca de 1 Timoteo 5, de los versos del 20, 21 y 22, ¿verdad? Sí. Ahí el versículo 20, nos dice,
a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hacía esta recomendación a Timoteo, ¿verdad? Porque en ocasiones, ¿verdad? O sea, puede pensarse que el hecho de ser líder, ¿verdad? Es una persona de la que nadie la puede cuestionar, ¿verdad? O censurar. Y pues realmente ser líder en la iglesia no escuda a nadie de la responsabilidad, al contrario, ¿verdad? Le hace ser aún más responsable y que si estaban en pecado se deben abordar abiertamente. Entonces ahí tenemos una referencia cruzada en Efesios 5:11 y dice que no participen en las obras de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas, ¿sí? Y segunda Timoteo 4:2 también, ahí hablaba, ¿verdad? De que se predicara la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, como que no dejar para después, ¿verdad? Lo que está pasando, si es que alguien, ¿verdad? De la iglesia o algún líder está en pecado. Entonces, de eso se trata ese versículo. Entonces, ahí el 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahí estaba, pues, haciendo una declaración fuerte, ¿verdad? Que estaba, pues, reflejándoles el trabajo serio de los líderes, de las personas que estaban al frente de la iglesia, ¿verdad? Ahí menciona también en Hechos 28, en donde dice que tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con propia sangre. Ahí era pues una instrucción, ¿verdad? Que se les estaba dando el encargo de cuidar la iglesia y que no se debía de tratar con parcialidad a alguien, ¿verdad? Ahí en la iglesia, porque podía ser que de acuerdo a la posición que tuviera, ¿verdad? O por algún interés personal, pudieran tratarlo haciendo cierta distinción y pues ya ahí incurrirían, ¿verdad? Pues en no ser justos, ¿verdad? Al estar como que cubriendo el pecado de algunos, ¿verdad? Entonces, ahí también el 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Este versículo nos hablaba, ¿verdad? Que estaba siendo usado en el sentido de la ordenación y Pablo le advertía a Timoteo que dejara que un hombre se probara a sí mismo antes de ser reconocido y que en este sentido no debe haber prisa, ¿verdad? El tiempo debe preparar a un hombre y a su ministerio. En ocasiones, pues, podrá haber personas, ¿verdad? Que quieran estar en el liderazgo y ellos se alaben ellos solos, ¿verdad? O ellos mismos quieran que ser reconocidos, ¿verdad? Entonces, pues sí, que se debía tomar su tiempo para realmente saber si esa persona está llamada, ¿verdad? A ese ministerio. Ahí en Santiago 2:4 dice, no, está Hechos 15:29. Ay, permítame, Sí, como no veo acá Santiago en mi 1:27. computadora. Sí, Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí también decía, sí, Santiago 1:27. Entonces, es donde estaba hablándoles, ¿verdad? También acerca de la conducta. Entonces,
de la conducta, y ahí también hablaba, ¿verdad?, de que se conservara puro. Ajá. Entonces, Timoteo fue llamado a observar y evaluar la vida de otros. Era importante que pusiera mucha atención en su propia vida, ¿verdad? Entonces, pues la pureza, ajá, nos habla ahí en 1 Timoteo 1:5, dice que, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces era llamado, ¿verdad? Timoteo le recalcaba mucho en que se conservara puro, y si él iba a estar observando y evaluando la vida de otros, pues era importante que pusiera mucha atención en su propia vida, ¿verdad? Para que no hubiera ninguna causa, ¿verdad? De ser señalado para la iglesia, ¿verdad? Entonces sí, ahí hablaba de la pureza que es necesaria en cada uno de los líderes, ¿verdad? Sí, eso es todo, maestro. Ok, gracias. Pati, en términos generales, en este capítulo vemos que Pablo le encarga mucho sobre la santidad, sobre la integridad, ¿verdad? A Timoteo, y de tener mucho cuidado en no, vamos a decirlo así, en no encubrir pecados, en no es ser elitista, como comentabas hace un momento, Patti, no por aquellos que den regalitos, por aquellos que guarden una posición económica o social, no sé, o sea, se quiere ahí cubrir, ¿no? En ese sentido, tenía que tener mucho cuidado Timoteo. En alguna ocasión, escuchando una predicación de un predicador famoso, han escuchado a Armando Alducin, ¿no? Armando Alducin habla mucho sobre Apocalipsis y todas esas cosas. Y decía una vez, del tema que estaba hablando, dice, los líderes o los pastores no deben de prostituirse, dijo así, o sea, por regalos o por algunas cosas, ¿no? Y de esa manera, o sea, ceder a muchas cosas. Y es lo que aquí en pocas palabras le está diciendo Pablo a Timoteo. Si no por estas cosas, no tengas que llamarlo a cuentas por su pecado, ¿sí? Aún siendo líder. Si está pecando, o sea, tienes que, o sea, confrontarlo, exhortarlo, ¿sí? A que se arrepienta y deje el pecado, o sea, a líderes, ¿sí? Entonces, Pablo hace mucho énfasis en esto. Ok, muy bien el equipo 1 con el capítulo 5. Me pareció muy bien la presentación y la exposición de cada uno de ustedes. Ok, muchas gracias. Maestro, Dime, no sé si me permita muy rapidito ¿sí? compartir acerca de una situación. Haga de cuenta que estaba yo recreando casi con estos versículos Sí, o este capítulo, un caso que pasó en una iglesia aquí en la ciudad, que precisamente una mujer quedó viuda, obviamente joven, y el pastor de esa iglesia empezó a estar muy atento de esa viuda. Entonces se fueron dando muchas situaciones, pero pues no había nadie, y él tenía a su esposa, y no había nadie que, como él adoptó una postura así como de mucha soberbia, o que él era el único, ¿verdad? Que hacía lo que se debía hacer en la iglesia. Entonces, tuvo esa situación o esa relación de muy cercana con esa viuda joven. Y para no hacer larga la historia, terminó él dejando a su esposa por esa viuda. Y la iglesia sufrió muchísimo
porque hubo una división muy grande que afectó. Entonces, ahí el apóstol Pablo, si él estaba diciendo eso, la verdad que me impacta porque no está sujeto a cuestionamiento, ¿verdad? O sea, realmente suele pasar eso y si pasa a ese nivel, pues no son los afectados nada más las personas que se involucran en ese pecado, sino también toda la Toda la iglesia, ¿verdad? iglesia, Toda la la iglesia. familia, Ujú. Así sí. es, la familia, todo viene a sentirse eso. Entonces fue algo muy triste que sucedió en esa iglesia aquí en nuestra ciudad. Es todo, Macho. Sí, gracias, Pati. Sí, creo que es algo que es parte de la enseñanza, ¿no? Que nosotros hemos recibido. Este, pues creo yo que cuando el pastor no va de la mano con su esposa en el ministerio, por eso se dan estas cosas, ¿no? Y se piensan muchas cosas, ¿no? A veces entre los mismos pastores y líderes se comienza, ¿no? Pues a lo mejor ya la tenían la mira, ¿no? Ya sus pensamientos estaban hacia allá, ¿no? Sí. Pero es triste porque perjudica a toda una iglesia, mucha gente se desanima, o sea, los hijos, o sea, es triste esa situación, ¿no? Y algunos, o sea, como hay muchos en el mundo, Pero yo se van digo, con es esa más mujer, triste porque entonces la convicción del pastor, ¿cómo estaba? ¿sí? Digo, eso ¿Sí? es lo triste, O sea, porque yo he conocido personas cristianas y nada que ver con lo que deben de profesar, ¿verdad? Yo en mis inicios, yo empecé trabajando en un colegio católico y pues como estaba chamaca, vinieron de la Ciudad de México, pues para ver cuántas nos podíamos ir a profesar. Y cuando a mí me cuestionan, me dice la madre, ¿tú te irías a servir al Señor? Le dije, no, madre, yo estoy decepcionada de las monjas, porque mi mente decía que una monja es todo amor y toda dulzura. Le dije, y la que está de subdirectora, le dije, nosotros le tenemos miedo y los niños, pavor. Lo mismo sucede con el cristiano y más con un pastor, que entonces, ¿dónde están sus convicciones? Para estar predicando la palabra y estar diciendo una cosa y actuando de otra manera. O sea, no me cuadra. sí, por eso a veces decimos, no, es que no veas al hombre, no, es que el hombre es el testimonio de Cristo, ¿no? Y sí, afecta, ¿no? Y pues nos podemos hacer muchas preguntas, ¿no? O sea, pero, o sea, tristemente eso sucede y por eso a veces somos señalados la iglesia por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero pues hay que orar, hay que orar. Ok, muchas gracias por sus comentarios, todos muy buenos, sus testimonios. Este, pero vamos a avanzar con el capítulo 6. ¿Ya están listos el capítulo 6? Sí, pero ¿cómo comparto? ¿Con quién me tiene que ceder para ser anfitrión? ¿Estás en una lab? Sí, Bueno, en la parte de abajo donde está el micrófono, la cámara, ajá. dice ahí compartir pantalla. Ah, pero para esto ya debes de tener abierta la presentación. Sí, ya la tengo abierta, Ah, pero bueno. Entonces, al darle compartir pantalla, ajá. ahí te van a salir, dice seleccionar la ventana o la aplicación que deseas compartir. En este caso es la presentación que tú ya tengas. ¿Les sale? No.
Ahorita está, me imagino que es tu fondo de pantalla. Ahí está, Sí. ahí está. Ah, bueno. Nada más tienes que ponerle en forma de presentación. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, Bueno. sí se ve. Entonces, empiezo. A ver, permítanme tantito. Que no venga Leo para acá. Que no venga Leo para acá tantito, por favor. Porque voy a dar clase. Pero es que luego se me quita el internet. Perdón, es que está mi hijo. Y si no, va a estar aquí saltando y haciendo todo eso. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y vamos a dar el capítulo 6 de la materia de epístolas pastorales. Y los integrantes, pues soy yo, su servidora, Azul Aguilar, Israel Sandoval, Karen García, Eduardo Jiménez, Miguel Rivera, Gloria Olivares, Fernando Olvera, Roxana Basaldúa y Paola Rosales. Y esos son los versículos que cada uno nos va a tocar. Les voy a dar una breve introducción de, pues ahora sí, de los temas que se van a tocar. Y es A ver, Jessica, mande. ¿ya leyeron el capítulo 6? Sí. Ah, Pero no. ahorita, es que yo no, les no, pedí no. tantito chance, que me dieran chance. Ah, no. Solo estaba diciendo los nombres y la introducción, Ok, pero no he dicho nada. no, ok. Bueno, por favor, todos en el capítulo 6. Quiero leerlo rápidamente. Una parte, están ahí, para saber qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hasta ahí quisiera ver. Hasta el versículo 9, Jessica. Adelante, Jessica. Listo. Bueno, nada más iba a tocar pues unos puntos que el capítulo, pues Pablo continúa dando las instrucciones a Timoteo. ¿Sí? Y vemos acerca del versículo 1 al 2, vemos acerca de los esclavos y los amos. Del versículo 3 al 5 vemos acerca de los falsos maestros. Del versículo 6 al 19 vemos acerca del dinero y la piedad. Y del versículo 20 al 21 termina la epístola con la exhortación a Timoteo para que guarde celosamente el sagrado depósito de la fe y una breve bendición. Ajá. Yo les voy a hablar sobre el versículo 1 y 2. Ajá. Les voy a dar unos versículos de apoyo que busqué primero para que podamos entender estos versículos. Y es Primera de Corintios 7:21. Dice,
fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacer libre, procúralo más. También lo busqué en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente, porque creo que se entiende un poco mejor. Y dice, eres un esclavo, no dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Ajá. En Efesios 6, del 5 al 9, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. 6. No sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. 7. Sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, ese siervo o sea libre. 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando a las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, vuestro, está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. En Colosenses 3:22 vemos, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vosotros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ajá. Y en Tito del 2, del 9 al 10, nos dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y agraden a todo lo que no, que agraden en todo, que no sea respondones. 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y vemos en Filemón 10:17, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Ajá. Es notar que en el Nuevo Testamento y el propio Señor nos aboga de plano por la abolición de esclavitud. ¿Qué es una abolición de esclavitud? Es derogar o dejar sin vigencia una ley. Sino que normas para que se hagan llevaderas mediante el cambio radical de actitud de amos y esclavos creyentes. Por esto, los apóstoles dicen en Primera de Timoteo, que es 6:1, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemados en el nombre de Dios y la doctrina. Y vemos en el 2 que dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirviéndoles mejor, por cuando son creyentes, amados, los que benefician de sus buenos servicios. Esto nos enseña a exhortar. También me gustaría leérselos en la Nueva Traducción Viviente, también porque siento que se entiende un poco mejor. Y dice, todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y de sus enseñanzas. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser respetuosos. Al contrario, esos esclavos deberán servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Ajá. Y aquí vemos unos puntos importantes que se los quiero mencionar. Y dice, aquí lo primero que se ve que el apóstol Pablo no deja de reconocer que la esclavitud, pues es un yugo. Incluso cuando el amo y el esclavo son creyentes, se observa que los esclavos, pues habían rangos entre ellos, entre que había, por lo que leía, había barberos, reposteros, y hasta podía haber hasta doctores bajo ese yugo. Y vemos otro punto, que aunque Pablo no abogaba directamente por la abolición de la esclavitud, que es la derogación de la ley, tampoco obliga al esclavo cristiano a continuar en dicho estado. Y es en lo que leímos en Primera de Corintios 7:21 hace ratito. No sé si se acuerdan, que fue lo primerito que leímos, que si eres esclavo, no dejes que no te preocupes. Sin embargo, él tiene la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Es sobre ese. Entonces, aunque realmente lo de ser libre o esclavo es de manera pues secundaria, debido a que en nuestro amo verdadero es pues ahora sí que en Efesios lo vemos en Efesios 6:9, que es nuestro Señor. Y vosotros, amos, que dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, vuestro, está en los cielos, y que por él no hay opción de acepción de personas.
Y podemos ver también que una nueva relación espiritual sirve para revestir el amor y el respeto de las relaciones sociales ya existentes, ya que la iglesia se veía igual de condiciones con miembros de la comunidad, aunque había casos de los esclavos eran ancianos en la iglesia, que eran ancianos, no precisamente también ancianos, sino de que tenían un rango más arriba que sus amos, muchas veces. Entonces, que servían toda la semana. Entonces, de ahí el apóstol insistía que, que debían tener respeto a sus amos por el hecho de que son hermanos, y de ahí muestran la sumisión y la obediencia voluntaria que corresponde a ser pues un buen criado, no solo para Dios, sino para nosotros, nuestros hermanos. Y eso lo vemos en Santiago 3:9, que dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y hasta ahí. No sé si... Jessica, muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a estos dos versículos muy importantes y que hoy en nuestra vida cristiana hay casos, hay los dos casos, ¿no? Los creyentes que trabajan, aquí está hablando de una relación laboral, ¿sí? El creyente que puede tener un amo no creyente, ¿sí? O también puede ser un amo creyente y que no tiene empleados no creyentes, o que ambos son creyentes, ¿sí? Pero no sé, quisiera escuchar algún comentario de los demás. ¿Tienen algún comentario? Pues sí, en realidad Si me ponen si me abren la pantalla. Es que no sé cómo quitarla. Sí, comentabas. Tienes que dejar de compartir. Donde te dice compartir, ahí dice Deja compartir. Sí. Ok, ¿comentabas Gloria o quién comentaba? Yo, efectivamente, yo estaba pensando mientras escuchaba hablar a Jessie, que en la actualidad, bueno, el sistema de esclavitud, pues estrictamente ya no existe, aunque hay algunos sistemas laborales en los que verdaderamente el trabajador funge más como un esclavo y el patrón como un amo, ¿no? Cuando son muy extenuantes las horas de trabajo. Por ejemplo, yo leía sobre los coreanos, por ejemplo, Corea del Sur, sobre cómo los trabajadores inclusive se tienen que quedar a dormir en la empresa cuando necesitan entregar un trabajo o algo así. Pero ciertamente, independientemente de eso, lo cierto es que nosotros si somos trabajadores, pues tenemos que, como decía Jessica por ahí, trabajar y hacer las cosas no como si trabajáramos para un patrón, sino que trabajamos para Dios, porque nosotros, decía por allí un predicador que vino hace unos días, Yardani Segura, entonces nuestro ministerio es de 24 horas todos los días de la semana, entonces no solamente cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en nuestros trabajos, también estamos al servicio de Dios. Y lo mismo sucede en el caso de los patrones, ¿no? Los patrones también, cuando son creyentes, deben reflejar el amor de Cristo hacia cada uno de sus empleados, tratarlos con justicia, con equidad, no retenerles sus beneficios, darles lo que corresponda según lo que marque la ley o los mayores beneficios a los que puedan hacer acreedores. Entonces, yo creo que esas palabras, aunque están originalmente destinadas a la cuestión de la esclavitud, siguen estando vigentes para los sistemas laborales. Sí, yo también quiero hacer un comentario, una disculpa. Sí, Yo Rosario. estaba pensando que pues sí, en lo laboral en la actualidad, la mitad de nuestro día es en un trabajo y muchas veces, bueno, yo creo, a veces en los trabajos no podemos compartir la palabra abiertamente, pero nuestro testimonio y nuestra integridad da a conocer de Dios. De hecho, muchas veces cuando te desarrollas en un trabajo, luego te preguntan, ¿eres cristiano, verdad? Y entonces se dan cuenta por cómo tú eres
y das a conocer a Dios, entonces debemos de dar buen testimonio en todo lugar. Y yo creo que el trabajo es esencial. Y y estaba pensando que, ay, se me fue. No, sí estaba pensando eso, que debemos de dar testimonio porque la mitad de nuestro día es en un trabajo laboral. Sí. Gracias por sus comentarios. Aquí definitivamente el cristiano debe dar testimonio en un trabajo donde el patrón no sea cristiano, pues así tan sencillo. Si tiene que cumplir 8 horas, pues las tiene que cumplir las 8 horas. Si tiene que dar el extra, pues tiene que dar el extra, porque eso es lo que está instruyendo Pablo para los que están en la iglesia, ¿sí? Y pues sabemos, y tristemente, a veces como cristianos, pues ponemos mal ejemplo como empleados, como obreros, ¿sí? Que exigimos a veces muchas cosas que hasta están fuera de la ley, ¿no? La ley las hizo Dios. Y cuando uno acepta un trabajo, la acepta bajo las circunstancias que marca el trabajo, ¿no? Las leyes. Y eso es lo que Pablo está haciendo, o sea, ya se está metiendo a la cuestión laboral, mire, ¿sí? O sea, si no es cristiano, hágalo. Y si es cristiano, pues no abusen tampoco, ¿no? Porque pues, pues no, y eso es muy común. Que hay gente cristiana, no voy a mencionar en la iglesia, pero en las iglesias, que dan empleo a otras personas y a veces los que son empleados, pues a veces quieren abusar o se hacen víctimas, etcétera, ¿no? Y cuando a mí me han comentado algo así, yo les digo, pues salte de trabajar de ahí. Así bien sencillo, ¿no? O sea, no te conviene, salte, ora que Dios te dé otro trabajo. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque ambos son cristianos y bueno, pues uno es el que contrata y pues, obviamente tiene que asumir en calidad de, no sé, de propietario, empleador, empresario, etcétera, pues ponen las reglas del juego, ¿no? Y a veces como cristianos nosotros creemos que que tiene él toda ahora sí, pues la benevolencia de dar toda la flexibilidad posible porque pues yo soy cristiano. Y a ver el patrón, pues no que sabe de la palabra de Dios. O sea, ¿por qué abusa en eso? ¿Por qué no me da permiso para esto? ¿Por qué no me da permiso para el otro? Y es donde confundimos. Y aquí Pablo está diciendo, da el extra, ¿sí? Y también para los que son patrones y que no dan testimonio de Cristo, pues también Dios va a obrar ahí. Entonces creo que debe haber un equilibrio, ¿no? Lo que Pablo está diciendo aquí. Debe haber un equilibrio entre patrón y se está refiriendo a los cristianos, ¿verdad? En cuanto a su manera de conducirse, pues yo diría fuera de la iglesia. Así debe de ser, ¿verdad? Y la esclavitud, por ahí Gloria decía, no existe, pues tristemente en pleno siglo XXI en algunas partes del mundo todavía existe la esclavitud. Con tristeza, pero en algunas partes se ha descubierto que aún todavía existe la esclavitud, ¿verdad? Ojalá, y bueno, sabemos que el Señor, no tarda, o sea, ya en venir y sabemos que eso va a quedar erradicado en el mundo, ¿verdad? Porque lo vemos por muy cerca, pero a veces nos llevamos esas sorpresas, ¿verdad? De que aún en algunos lugares hay esclavitud. Ok, Jessica, ¿quién más sigue? Ahí pusiste, sigue azul, ¿no? Sí, Sí, ¿Estás lista, azul? sí, lista, maestro. Ok. Ok, seguimos en el versículo 3 ¿Sí? y empieza con un título que llama mucho mi atención que dice piedad y contentamiento. Ajá. Y empieza diciendo,
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Dice el versículo número 3 termina diciendo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y esto nos confirma que nuestra doctrina y la sana doctrina y la doctrina que por fe tenemos nosotros es que se basa en el amor de Dios, en el amor de Jesús hacia nosotros y sobre todo en la piedad. Y en el... Sí, ¿Manda? sí, claro. Ok. Y en el versículo dice, en el 4 dice, está envanecido. Y la palabra envanecido quiere decir persona que infunde en soberbia y vanagloria. Y, perdón, se me pasó decirles que la palabra piedad significa virtud inspirada por el amor de Dios y que es tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo y actos de amor y compasión. Entonces, seguimos con la palabra envanecido, que es persona que infunde en soberbia y vanagloria. Y eso nos lo dice en el versículo número 4 que dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces, yo creo que aquí en lo que tenemos que enfocarnos y lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo en esta carta es que nos enfoquemos en el conocimiento de la palabra y en la sana doctrina, que vemos que era algo en lo cual estaba batallando esa tierra, porque por eso fue mandado Timoteo. Entonces, y era lo que Pablo le escribía a Timoteo, este tipo de consejos que los cuales ahora yo creo que también son de bendición, no solo para los pastores, para los ministros, sino también para nosotros como pueblo y como iglesia, porque aquí nos está diciendo algo importante o sea, es ese tipo de personas que empiezan a buscar otro tipo de conocimientos o que ya no se llenan con lo que están recibiendo, empiezan a buscar, empiezan a ver, no sé, tal vez otro tipo de videos, prédicas y todo eso es bueno, pero yo creo que, por ejemplo, hablando de nuestra iglesia, de nuestra visión, estamos enfocados en una visión y esa es la fuente que Dios nos ha confirmado a nosotros y es la fuente que debemos de seguir, o sea, alimentarnos de nuestros pastores, alimentarnos de nuestros líderes, unos con otros de nuestro círculo, de nuestra célula, porque el problema está cuando empezamos a buscar por otros lados y es ahí cuando entra el enemigo y es aquí lo que decía, que empieza a haber pleitos, contiendas, y viene esta palabra tan fuerte que nos dice aquí que son personas que son envanecidas, o sea, que son personas que infunden en la soberbia y en la vanagloria, porque entonces empiezan a creer que ellos saben todo. Y en lo personal, que mis papás son pastores, yo creo que sí me ha tocado ver ese tipo de personas aquí, pues de cerca, yo se los puedo decir que empiezan a tener más conocimiento y Dios nos libre de pasar por eso. Y es ahí donde entra la humildad. Yo creo que la humildad es muy importante y ver, en los siguientes versículos nos habla de poder ver a los demás como superiores. Y un versículo que yo anoté como base es primera de Pedro 3:8 y dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, que era lo que yo les estaba comentando. Y en lo personal a mí me llama mucho la atención, bueno, yo tengo una prédica que habla sobre los 3 principios que el Señor trató con la samaritana. Y me llama mucho un principio que en lo personal a mí me tocó mucho, en donde, bueno, creo que todos sabemos de esta historia. Y
a la conclusión que yo llego es que esta mujer estaba bebiendo del agua incorrecta, porque cuenta la historia que ella iba todos los días o seguido a agarrar de esa agua. Y cuando Jesús se le presenta, pues Jesús le dice en Juan 4:14, que yo creo que este versículo es el que tenemos que tomar para nosotros, que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una agua de fuente, de agua viva que salte para vida eterna. Entonces, regresando al versículo, Pablo estaba diciéndole y dándole estas palabras a Timoteo y hablándole, pues prácticamente sobre esta doctrina que ya venimos viendo. Y yo creo que ese tipo de personas se sacian de aguas que no son buenas, de doctrinas que no son buenas, y eso es lo que pasa, que empiezan a tomar, porque no se llenan, porque en verdad no están buscando esa sana doctrina, esa agua que es Jesús. Entonces, algo que, bueno, Dios estaba hablando mucho en mi vida, o sea, en verdad estamos tomando del agua correcta, en verdad, estamos aprendiendo lo que el Señor quiere. Y pues yo no sé, yo no creo que aquí haya ese tipo de personas, pero yo creo que sí tenemos que cuidarnos de todo eso. Y si tal vez estamos recibiendo o buscando otras fuentes, tengamos cuidado, porque pues yo creo que por algo estamos viendo las personas que estamos aquí, por algo estamos viendo, pues sí, esta palabra. Por eso nos tocó ahora en este cuatrimestre, porque tal vez es lo que necesitamos. Yo no sé, hace como 6 meses, un poquito antes de iniciar el cuatri, yo con un libro que pues yo por mí misma empecé a estudiar, pero ahora Dios me lo trae de otra manera, y yo creo que es algo en lo cual pues Dios nos está llenando, y Dios está trayendo esa palabra para todos los que estamos aquí. Entonces, ese tipo de aguas de las cuales podemos llenarnos de otras fuentes duran poco, no sacian la sed. Pero Jesús nos ofrece una fuente correcta, la cual debemos de beber de ella para no ser esclavos, que era lo que estamos viendo, lo que estaba viendo Jesse. Entonces, pues yo quiero terminar con el versículo que les leí de Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y no sé si alguien tenga algún comentario. Muy bien, Azul. ¿Algún comentario? Dijo cosas muy interesantes, Azul. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues yo simplemente que lo que a mí me dice es que el estar estudiando, el estar adquiriendo el conocimiento, escudriñando, y en esa actitud que el Espíritu ha puesto en nosotros es para crecer en la fe, pero y ser humildes, no porque tengamos más conocimiento, eso nos llegue a envanecer o a tener en soberbia, porque eso pues ya nos distancia de nuestro propósito, que es ser semejantes a Cristo. Amén.
Sí, Bueno, sí, Gloria. Bueno, yo lo que quería comentar es que aquí Pablo sigue hablando entiendo yo que de los falsos maestros, ¿no? Y creo que de Yes. alguna manera nos dice cómo reconocerlos. Porque dice, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, o sea, son personas que les encanta la confrontación, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, o sea, si nosotros vemos vamos a decir, un pastor o algo similar, no sé, con todas estas características, pues entonces sabemos que no está acogido a la sana palabra de Jesucristo. Dice aquí, delira cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, que es lo que van a explicar ahorita. Y le dice a Timoteo, apártate de tales. Y pues nosotros igual, ¿no? Yo pienso que cuando le compartimos la palabra a alguien y esa persona empieza a contender con nosotros, yo creo que no es sano entrar tratando de defender el evangelio, no es sano entrar en disputa. Simplemente, bueno, la palabra de Dios, en algún momento a esa persona, en algún momento le será más clara o Dios lo ministrará en algún momento. Pero sí, yo creo que la palabra de Dios nunca debe ser para contienda. Sí. De leer algo. Pablo se refería, sí, Jessica. Es que, bueno, yo vi en Mateo 7, 15, que se guardó de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o los higos de los abrojos? Dice, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces lo que yo veo aquí es que es como eso también, o sea, ¿cómo te das cuenta de eso? Es por los frutos realmente que dan esos maestros, esos falsos maestros. Sí, cuando Pablo está escribiendo esto, nos hace suponer que Pablo tenía en mente ya a esos falsos maestros. Acuérdense que esos falsos maestros, o sea, estaban en la iglesia o iban a llegar a la iglesia y que venían del judaísmo. Sí, recuerdan que comenté eso. Y que aún todavía ellos querían, sí, enseñar también que no nada más eran salvos por gracia, por el Señor Jesucristo, sino que aún todavía querían meter la ley. Entonces, todo eso iba, pues, de alguna manera confundiendo a la iglesia. Entonces, había que tener mucho cuidado y tenía que observarlos, Timoteo sobre todo, para que esto no cayera, ¿sí? Entonces, muy bien, Azul, la vamos a dejar hasta aquí, voy a tener que retirar. Por ahí seguía Israel, ¿verdad? Creo. Ok, sí, él se comunicó conmigo. Sí, me mandó un video, para que se los compartiera. Ajá. Sí, sí, pues ya la próxima clase, dile que muchas gracias, sí, le dije que sí, que lo mandara, pero ya se nos acabó el tiempo por acá, Entonces, quedamos pendientes, espero en Dios la próxima semana terminar Timoteo, primera Timoteo, y aplicarles el insignificante examen que les voy a poner y ya empezamos con segunda de Timoteo. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya qué, ya No nos hay, dijo. no hay problema. Muy bien. Su silencio me dice que están completamente de acuerdo conmigo. Ok. Es que nos deja mudos. Ok. Bueno, vamos a orar para terminar. Patti, ¿puedes orar para despedirnos, por favor?
Tu micrófono, desconéctalo para ti. Ya, Ándale, listo. ya. Pues bien, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu fidelidad podemos verla por las noches, Señor. Te damos gracias porque tú has permitido que este grupo de tus hijos, Señor, estemos reunidos, meditando y aprendiendo, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, Padre. Te pedimos que tú extiendas tu mano de misericordia, Señor, y bendigas a cada hogar representado. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro maestro, Señor, el hermano Alfonso. Bendice a su familia, Padre, y gracias, Señor, por este regalo que tú nos permites, Señor, de estar en completa paz, Señor, y sabemos que así lo hace, Señor, porque nuestros pensamientos en ti perseveran, mi Dios. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús, amén. 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 Dios los bendiga. Fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.